Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos acá a CLB Enigma. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Y en esta oportunidad quiero leerles una información que nos ha llegado a nuestro correo y que tiene relación a la actual constitución de nuestro país. Tiene relación con la actual constitución de nuestro país. Y este documento, esta especie de carta, fue escrita por Julián Alcayaga. ¿Ya? Julián Alcayaga es economista y abogado. Y nos enviaron una información muy interesante, uno de nuestros suscriptores de CLB, para recordar y analizar un poco lo que es la actual constitución y las modificaciones que ha tenido también, y los mitos y las realidades que ésta posee. ¿Ya? Quiero leerles esta carta, quiero que leamos esta información juntos y vayamos analizando, o que ustedes vayan analizando de forma personal, qué es lo que hay realmente en la Constitución y de qué forma influye en nuestras vidas y si es efectivamente válido eliminarla o transformarla, de acuerdo a lo que nos entrega este economista Julián Alcayaga. Se las voy a leer y mientras tanto vamos observando los detalles, ¿ok? Bueno, la información viene titulada de esta forma, dice Los amarres de la Constitución, ¿ya? Esto está escrito en Santiago, por supuesto, el 29 del 10 del 2019, como decía anteriormente, por el académico Julián Alcayaga. Y la información dice así: está de moda decir que los cambios que se habían prometido a fines de los 80 no se pudieron realizar por los amarres de la Constitución. Como consecuencia de esa conclusión, han surgido voces que nos proponen que los cambios que el país necesita solo se pueden hacer reformando la Constitución, o mejor aún, efectuar una asamblea constituyente, como se está hablando actualmente. Discrepo, dice el autor, de esa idea, porque si bien es cierto que las leyes institucionales o de carácter político, como el sistema binominal, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, del Tribunal Constitucional, etc., no se pueden modificar si no se cuenta con el voto favorable de los cuatro tercios de los diputados y senadores en ejercicio. Sin embargo, dicho quórum no son necesarios para aprobar todas las leyes que tienen que ver con cambios económicos, laborales, sociales, medioambientales, etc., por las cuales el pueblo chileno se ha movilizado en estos días. Todas estas leyes no requieren quórum calificado, se aprueban por simple mayoría. Entonces, cuando no se quiere o no se está en condiciones o conocimiento de proponer las medidas sociales y económicas que realmente se necesitan y su respectivo financiamiento, se levanta el tema de la Asamblea Constituyente, de manera de eludir la preposición de las soluciones reales de hoy y mañana. Lo que nos explica básicamente en este primer párrafo es que todo lo que los ciudadanos están pidiendo actualmente en la calle, todo lo que los ciudadanos han pedido de forma transversal, se puede solucionar actualmente, hoy en día, solamente con las votaciones de los propios diputados y senadores, con las voluntades de estos mismos, sin requerir ningún cambio en la Constitución. Avancemos con la lectura. La Concertación y la nueva mayoría siempre argumentaron que los cambios sociales que el país necesitaba no se hicieron porque los amarres de la Constitución no lo permitían. Eso es absolutamente falso. Esos cambios no se hicieron solamente por falta de voluntad política de los gobernantes que hemos tenido desde 1990 a la fecha. Pero yendo más al fondo del asunto, voluntad política siempre ha existido, pero esa voluntad política no es la de nuestros gobernantes, sino la de los grandes grupos financieros internacionales y nacionales, las que han impuesto a nuestros gobernantes y a los partidos políticos que los han respaldado. Se me viene a la mente a mí personalmente las grandes transnacionales o también, por supuesto, la ONU en este caso. Cuando Pinochet dejó el gobierno en 1990, el 90% de la producción del cobre estaba en manos del Estado. Hoy solo menos de un tercio lo produce Codelco. Este descalabro lo hizo la Concertación, sin que la Constitución haya tenido absolutamente nada que ver con esa desnacionalización. Pero por el contrario, Pinochet dejó vigente en la Constitución del 80, disposición 3, transitoria, la nacionalización de la gran minería del presidente Allende, disposición número 17, transitoria de la Constitución de 1925. No es la Constitución que permitió la desnacionalización del cobre, sino que las transnacionales que corrompieron a los dirigentes de los diferentes gobiernos de la Concertación y de la derecha. Es decir, nuevamente los políticos a la palestra, los políticos que actualmente están tratando de promover los cambios. Como mencioné anteriormente en un podcast,
Ellos están contaminados. Sin embargo, son tan falsos, son tan mentirosos que le hacen creer a la gente que ellos pueden entregarle la solución a través de esta asamblea constituyente. Sin embargo, el gran mal, el gran problema son ellos mismos. Continuamos con la lectura. Al terminar Pinochet, un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado, con empresas como Colbún, Edelnor, Edelaicén, Termoeléctrica Tocopilla, Termoeléctrica Cachapoal, pero fueron privatizadas por la Concertación. Esto no lo impuso la Constitución, pero sí lo exigieron y lo impusieron las transnacionales, así como impusieron la privatización de todas las empresas sanitarias y de los puertos que pertenecen y administran el Estado. Se privatizaron las autopistas y muchas calles en nuestras ciudades. Con altos peajes, la Concertación realizó estas privatizaciones y nada tiene que ver con ello la Constitución, sino que se impusieron por la voluntad política de las transnacionales, más algún dinerillo que debe haber llegado. Bueno, recordemos que en el gobierno de Lagos se privatizó una gran cantidad de cosas, entre ellas las carreteras, y recordemos también que actualmente, por ejemplo, el Partido Socialista tiene acciones en estas carreteras y recibe también dinero por el aumento del TAC. Es decir, lo que explica este abogado y economista acá tiene mucha razón y mucha relación con la realidad actual que vivimos, y como él expresa, no tiene nada que ver con la Constitución, sino que con las cosas que están haciendo hoy en día los propios políticos y que han hecho en realidad durante estos 30 años. Vamos avanzando. En 1990, las AFP eran casi todas chilenas y Pinochet solo permitía invertir el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero. Y gracias a ello, la rentabilidad de esos fondos era muy superior a los de ahora. Con la Concertación se autorizó aumentar el porcentaje invertido en el extranjero hasta alcanzar el 80% de los fondos con la presidenta Michelle Bachelet, quien también eximió de IVA a las AFP y les aumentó la comisión. Miren ustedes, es decir, les mejoró el negocio. Un pensionado debe pagar 19% de IVA al comprar pan, por ejemplo. Las AFP también pagan IVA por todo lo que compran, pero el Estado les devuelve el IVA. Puede parecer increíble que las AFP se les devuelva el IVA, pero es la ley. Nuevamente los políticos obrando sin tener nada que ver la Constitución. Pero es la ley 20.255 de 2008 que así lo establece. ¿Es culpa de la Constitución?, se pregunta. No. Son las transnacionales financieras que impusieron su voluntad a la Concertación y la derecha que lo aprobaron. Es decir, nuevamente los políticos responsables de esto, izquierdas y derechas. En 1990, las universidades privadas no recibían créditos del Estado, ni los estudiantes créditos con aval del Estado. Hoy estas universidades privadas se han expandido y proliferado gracias a los créditos del Estado para poder estudiar en ellas. Y también se ha impulsado a las universidades del Estado a privatizar parte de sus actividades para poder subsistir. Es decir, son los gobiernos de la Concertación y la derecha que han privilegiado descaradamente la educación privada. Pero en ello, para nada ha tenido culpa la Constitución, porque se hizo mediante leyes ordinarias, sin quórum calificado y en consenso en el Congreso Nacional entre la derecha y la Concertación. La Constitución no impide la desmunicipalización de la educación básica y media. Tampoco impide que la educación técnica o universitaria sea gratuita en los establecimientos del Estado. Para lograrlo basta con una ley ordinaria y la Concertación siempre tuvo mayoría para hacerlo, y no es la Constitución que lo ha impedido. Vemos cómo de a poco se van rompiendo todos los mitos a través de esta muy buena explicación que nos da este abogado, y nos empieza a desmontar todos los mitos que se han creado y que los mismos políticos se han encargado de crear a lo largo del tiempo, demostrando que en esto tiene que ver más bien la voluntad y también la corrupción de estos propios políticos más que lo que está escrito en nuestra Carta Fundamental. Y es muy interesante porque seguramente muchos hemos hablado, y usted también seguramente ha conversado con sus amigos respecto al mismo tema de la Constitución y de modificarla o no modificarla, pero acá vamos viendo qué es lo que realmente ha hecho la Constitución y qué es lo realmente que han hecho los políticos, que son los que finalmente han ido transformando, sin necesidad de la Constitución, todo esto en un negociado, y todo esto finalmente en un negocio con las transnacionales, dejando a la gente de lado. Avancemos, chiquillos, con el tema de la información. La Constitución tampoco impide efectuar una verdadera reforma tributaria, y precisamente por esa razón la Concertación hizo numerosas modificaciones que favorecen a los ricos, con exenciones de impuestos, mientras que hizo otras que perjudican al pueblo, como fue aumentar el IVA de 16% en el tiempo de Pinochet a 18% con Elwin, 19% con Lagos,
y ratificada por Bachelet. Además, con la reforma tributaria de 2014, Bachelet bajó el último tramo del global complementario, que era de 40%, y lo bajó a 35%, lo que favorece a los chilenos más ricos, que no sobrepasan los 10.000. En el paquete de medidas propuestas por Piñera hace unos días, propuso volver a subir el global complementario a 40%. Las leyes tributarias son ordinarias, no requieren quórum calificado, pero son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y la concertación tuvo 4 presidentes para hacer todos los cambios tributarios, que eran necesarios. Entonces la voluntad política, ¿quién la impone? No es la Constitución, nos señala este abogado. Igualmente las leyes laborales son de quórum simple, pero de iniciativa presidencial, por lo que los presidentes de la concertación pudieron restablecer el derecho de huelga que hoy en día no existe. Bajar la semana de trabajo a 40 horas, en Europa es de 35 horas, incluso menos. Bueno, ya hemos discutido respecto a la capacidad del chileno efectivamente en niveles de producción. Se pudo haber establecido que los trabajadores contratistas reciban el mismo salario que los trabajadores de las empresas mandantes, como en Europa. Se pudo haber establecido la negociación colectiva por rama o sector, etc. Teniendo mayoría para hacerlo, dichas reformas no se hicieron. Y no fue culpa de la Constitución. Vamos aquí desmintiendo todos los mitos que existen respecto a la Constitución de Chile. Desde casi hace un siglo y hasta mediados de los años 90, en las faenas mineras solo se podía trabajar por turnos de 8 horas diarias. Ahora se trabajan en turnos de 12 horas, con gran daño para la salud de estos trabajadores. Gracias a que la concertación lo autorizó a través de la Dirección del Trabajo, no se le puede echar la culpa a la Constitución de lo que no se quiso hacer en materia laboral, porque estas leyes son ordinarias. Las transnacionales hicieron muchos intentos por privatizar Codelco, pero la concertación y la derecha no se han atrevido a hacerlo porque se requeriría de las 3/5 partes del Congreso para modificar la Constitución. Además, estas privatizaciones habrían sido vergonzosas, puesto que Pinochet dejó vigente la nacionalización, es decir, Codelco, en la Constitución, y prohibió la concesión de los hidrocarburos que solo el Estado, a través de ENAP, puede explotar. Y reservó el litio al Estado, ojo a eso, y la concertación se lo entregó a SQM. Entonces, fue precisamente la Constitución la que nos salvó de que la concertación privatizara a Codelco y ENAP. Ahí tenemos un ejemplo también de protección de las instituciones nacionales, ¿ya? Respecto a la Constitución. Podríamos seguir nombrando una serie de otras medidas, señala, tomadas en estos 24 años, pero si pudiéramos resumirlas, se trataría de lo siguiente. Atención, amigos. Las transnacionales y los organismos internacionales que han estado bajo su mando, como la FML, el Banco Mundial, la OSD, han impuesto su voluntad política a nuestros gobernantes. Se hace lo que ellos ordenan o permiten, pero no es la Constitución lo que lo ha impuesto. No son los amarres de la Constitución los que impiden los cambios que el país necesita. Ni siquiera son los amarres ideológicos o el famoso modelo. Se trata simplemente de amarres dinerarios, más bien de corrupción. Se han firmado decenas de tratados de libre comercio que han desindustrializado a Chile, y está en último trámite en el Senado la firma del más micuo de los tratados, el TPP-11, que hemos señalado en alguna ocasión en este canal, y todos esos perjudiciales tratados no han sido impuestos por la Constitución. El autor, Julián Alcayaga, economista y abogado. Bueno, queridos amigos, acá empezamos a ver la verdad objetiva de las cosas. Se acaba de presentar en todo este documento que acabo de leer, disculpen ustedes todos los errores, pero la verdad es que es muchísima información. Se acaba de presentar palpablemente que todos los grandes problemas que acechan a Chile durante mucho tiempo, durante muchos años, no tienen nada que ver con la Constitución, sino que tienen que ver con las propias leyes que imponen los políticos, haciendo caso a las transnacionales, haciendo caso al poder internacional y a su propio interés, porque recordemos acá que esta gente, muchas veces retirados incluso de la política, dan en los directorios de estas grandes empresas. Por lo tanto, tiene muchísima relación el poder, el dinero, ¿verdad? Y la influencia que ellos puedan llegar a obtener a través de esta corrupción, porque es una auténtica corrupción. Entonces nos queda demostrado, finalmente, lo que hemos repetido en este canal, que los políticos son los grandes responsables de toda esta situación. Los políticos son los grandes responsables de todo el descalabro que ha tenido la sociedad chilena y todas estas desregularidades o irregularidades que se han producido y este descontento que tiene la ciudadanía. Entonces, ¿por qué razón permitimos que todos estos políticos de derecha e izquierda sigan intentando entregarnos panaceas, sigan intentar entregarnos mentiras, falsedades o soluciones mágicas cuando ya sabemos, y desde CLB lo hemos dicho siempre, ellos son el problema?
los políticos son el verdadero problema, queridos amigos. Entonces acá se busca modificar la Constitución para el interés de algunos, pero van a seguir gobernando exactamente los mismos que tienen el poder hoy en día y que se han corrompido a través del poder y se han hecho millonarios a través del poder. Es decir, finalmente no se va a solucionar nada aunque se cambie la Constitución 10 o 20 veces. Porque acá queda demostrado que el problema no es la Constitución, el problema son los políticos que utilizan estas cosas a su favor. Espero que ustedes puedan revisar este video, darle una vuelta, volver a escucharlo y volver a analizarlo para que también puedan entender esta situación, para que puedan entender cómo nos han engañado a todos durante mucho tiempo haciéndonos creer que el problema es la estructura institucional de nuestro país, cuando en realidad el problema acá, el cáncer que tiene Chile, son nada más y nada menos que los políticos, queridos amigos. Bueno, quería compartir esta información con ustedes, espero que puedan compartirla, entregarnos sus comentarios por supuesto y ver qué es lo que opinan respecto a esta clarificadora información que nos entrega nuestro amigo abogado y economista. ¿Ya? Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos acá en otra oportunidad en CLB Enigma. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Chao, chao.